podcast sobre Sí, inteligencia perfecto. artificial y ciencia de datos realizado por los estudiantes de licenciatura de Ingeniería de Datos. Este podcast buscamos acercar la realidad de la industria a la formación académica a través de entrevistas con los profesionales que trabajan en lo que estamos estudiando, ¿no? En este caso vos, Diego. Mi nombre es Juan Alberto y estoy con mi compañero que también se llama Juan. Soy Juan Quintanilla, un Juan gusto, Quintanilla. Diego. Ambos estudiamos Lidia y vamos a ver los que te vamos a entrevistar, lastimosamente. Estamos con No, con todo Diego gusto. Ferrón, es un profesional del área de tecnología y actualmente trabaja en Cursoe, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar con las preguntas. Adelante, chicos, mucho gusto. Un gusto, un gusto. Bueno, mirando todo tu recorrido profesional, Diego, ¿cuáles crees que fueron las partes más positivas y las mayores adversidades que afrontaste? Es una buena pregunta. Vamos a comenzar con las mayores adversidades. Para mí ha sido trabajar con grupos multiculturales, porque es algo que te suelen pedir mucho en todas las entrevistas laborales. Y sí, realmente es una de las partes más complicadas, porque uno lo imagina y dice, qué lindo trabajar con gente, tener amigos de todas partes del mundo. Pero muchas veces algo que para uno está mal, para alguien de otra cultura está bien, o al revés. Muchas veces pasa que es lo opuesto. Entonces, cuando estás hablando de algo que hay que tomar rápido una decisión en cómo solucionar un problema y ambos no coincidimos en absoluto, esa parte ha sido bastante complicada. Así que esa es una de las adversidades más grandes que he encontrado. ¿Sí? ¿Has visto Y una barrera después, idiomática también durante ese proceso? sí, sin duda, porque en el área IT, sobre todo se habla inglés, o sea, en el área informática se habla inglés cuando uno ya sale de Uruguay. Y bueno, no, ya mismo cuando estuve trabajando en Sudamérica, ya ahí ya se hablaba en inglés. Y al hablar con gente de diferentes acentos, de diferentes partes del mundo, tenés que hablar con un compañero japonés, otro indio, otro ruso, otro estadounidense, otro británico. Es como que el cerebro no se termina de calibrar a ningún tipo de acento y a veces perdés la mitad de las comunicaciones, que es algo por lo que ahora me gusta mucho hacer reuniones con inteligencia artificial porque no le importa el acento. Toma nota de todo y te manda después cuáles son los puntos a seguir y es como, mirá, yo me perdí esa parte, no se la entendí. Entonces, la parte de barrera idiomática, pese a que todos estemos hablando inglés, es algo que existe. Increíble. Bueno, es necesario entonces el inglés, ¿no? ¿Y crees que tu Yo creo que sí. desarrollo profesional, como lo esperabas? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cómo te veías en el pasado? ¿Cómo estás hoy en día? Honestamente, nunca me imaginé terminar en Islandia. O sea, uno de mis sueños era poder trabajar fuera de Uruguay para ver cómo era trabajar en otros lugares. Y bueno, creo que lo soñé bien y le hice fuerza porque terminé acá, en el polo opuesto del planeta, en Islandia. Pero nunca me lo imaginé. Jamás me lo imaginé en mi vida que iba a terminar así. Bueno, terminar, sí, que todavía esto es un camino, es un recorrido. Sí, falta todavía un rato. ¿Quién te dice? Mañana explota el volcán que nos da la energía geotérmica y está, que quede acá. Todavía es Diego para rato. Bueno, para nosotros que recién estamos empezando el estudio, ¿no? ¿Cómo explicas su trabajo actual y por qué es tan importante? Obviamente la manutención de los servidores y los racks es muy importante, ¿no? Pero ¿cómo explicas para nosotros en simples palabras? Para que todo el mundo entienda acá. En simples palabras. Es como si hacemos una analogía con una computadora normal como la que uno tiene, necesita, bueno, llegamos a algo más típico, un auto. El auto necesita sí o sí mantenimiento porque son piezas que están en movimiento, que levantan temperaturas, que bajan, que reciben lluvia, que reciben diferentes inclemencias. Entonces, así como el auto necesita mantenimiento, la inteligencia artificial, en lo que es su parte física, necesita mantenimiento. Y ahí es la razón de por qué Crusoe, o sea, el equipo donde yo trabajo, es tan importante. Si no fuéramos nosotros, sería otro equipo. Pero alguien tendría que estar ahí, con al firme para reparar esas máquinas. Excelente. Y bueno, también con el hardware está también el software, ¿no? Y la inteligencia artificial ha traído mucha información en un periodo de tiempo muy corto y acumula y se maneja mucha información. ¿Hay algún tipo de backup para esta información relacionado con el mantenimiento?
¿Cómo se respalda este uso de información? Sí, existe un respaldo, ¿sí? Físico y virtual. Comenzando por el físico, que esas supercomputadoras, como uno la ve, me hacían una pregunta hace un rato que son las PDU. Bueno, cada supercomputadora está conectada a dos PDU. O sea, es lo que alimenta con electricidad cada una de esas supercomputadoras. En el caso que haya un corte de luz, va a afectar una sola línea de tensión y la otra pierna de la inteligencia artificial, por así decirlo, va a seguir con energía, porque eso está conectado a otro reactor, a otro generador de energía. Entonces, siempre hay un backup desde la parte física. Después, los discos duros también siempre tienen su propio backup. Y desde la parte virtual también, eso es la parte del software que se hace. Ustedes como ingenieros de datos son los que crean esos sistemas para que la inteligencia artificial vaya generando checkpoints, para que cuando se está haciendo un entrenamiento de inteligencia artificial que demora una semana, esos checkpoints van haciéndose uno cada un día o cada cierto tiempo, para que en el caso que algo falle en el medio, que no tengan que comenzar de cero, sino que comience en el 60% o en el 70% un poco antes de donde cayó. También existe, es verdad, que utilizando las versiones free de la inteligencia artificial o de los data centers de AWS o lo que sea, no hay backup. Entonces tú te creas tu máquina virtual, tu data center virtual, pero como no estás pagando nada, no tenés respaldo. En el caso que suceda que hay un terremoto o que el volcán aquí en Islandia explote y se coma todos los servidores, como no estás pagando, estás usando la versión free, tu máquina virtual desapareció. Pero para los que pagan, tienen un respaldo en Estados Unidos, un respaldo en Irlanda, hay respaldos. Cuanto más uno pague, más respaldos tiene. Bueno, en situaciones de problema de sistema, en caída de servicio, degradación de rendimiento, ¿qué estrategia se usa de manera más eficiente para arreglarlo? Y ya de paso me decís si tu trabajo es más físico o de software, o si sos ya un comodín de la empresa. Es más físico, aunque tenemos mucho de software. No podemos ir al data center sin la computadora. Siempre necesitamos tener la computadora para conectarnos a esa consola y ahí entrar al Linux para entrar a ver los logs, qué está sucediendo. Así que eso siempre, el software siempre lo tenemos que tener ahí. Y sí, hay momentos que es una tarjeta que falló, es como algo que le falló a la computadora y hay que sustituírselo. Así que ahí no queda otra que extirpar la parte mala, quitarle lo que está fallado y ponerle una pieza funcional. ¿Y cómo diagnostican el problema lo más rápido posible? Eso, tenemos todos diferentes, bueno, primero que nada tenemos los manuales de cada uno de los servidores que tenemos. Entonces, las máquinas por lo general nos dan diferentes códigos de error, que todo eso es traducido por un software para un humano, para que no haya complicaciones ni barreras idiomáticas entre una computadora y un humano. Entonces ya nosotros, si la computadora dice código POS 92, a nosotros nos dice en la pantalla, cambiame la tarjeta de red, cambiame la fibra óptica. Entonces, nosotros basados en eso, seguimos ciertos procedimientos que no es simplemente ir, cambio la fibra óptica, ir, cambio la memoria. No, tenemos que seguir ciertos procedimientos que están todos documentados para poder hacer el cambio sin dañar otras cosas, porque siempre todo esto son equipos en producción con muchísima potencia, cargas eléctricas enormes y muchos clientes conectados a esas supercomputadoras. Entonces siempre hay que hacerlo siguiendo ciertos procedimientos para no afectar a todo lo que rodea, porque imagínense que son muchos cables llegando, son muchas cosas que están muy cerquita unas de otras. Sí, seguimos procedimientos y muchos cuidados para eso, y muchas veces hay empresas que solicitan gente que tenga experiencia en data centers. Únicamente es eso, que sepas cómo moverte sin engancharte de un cable, sin abrir una puerta que no debías, porque todo eso puede tirar una alarma, se puede activar el sistema de incendio que te apaga todo. Entonces, muchas veces saber cómo moverse dentro de un data center ya es importante. Es como un pequeño cerebrito, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, Exactamente. esta pregunta está un poco relacionada con la llegada de la IA y vos como administrador de redes y data centers, ¿crees que la IA va como a automatizar alguna parte del troubleshooting y como el arreglar esos problemas? Bueno, ya comentaste que ya les encuentran el problema, ya viene como diagnosticado, pero ¿crees que puede aumentar esa parte donde la IA va a trabajar más? Absolutamente. Sí, sí, sí. Y es más.
al día de hoy, por ejemplo, lo que es la parte de Helpdesk para mí, o sea, lo que es, si yo tengo algún problema con algún software de los que yo uso, normalmente, ¿qué hace uno? Le manda un mail o se comunica con el Helpdesk de la empresa y le digo, mira, no estoy teniendo acceso a ver estos dashboards, como para ver las alarmas. Bueno, normalmente eso lo atendía un humano. Bueno, ahora no, ahora yo le chateo a la inteligencia artificial de Crusoe, le digo, tengo tal problema, le comparto la pantalla y me dice, a ver, pará, estoy revisando. Es verdad, tendrías que tener acceso, listo, ya te di acceso, probá ahora. Y es todo la IA, donde antes quizás un equipo de helpdesk eran 20 personas, ahora es una persona nada más, porque en el caso que la IA no lo pueda solucionar, te dice, te voy a pasar con alguien, con un humano, porque yo no estoy pudiendo, no tengo acceso a modificar eso. Y no solo como eso, sino que, por ejemplo, para mí, como yo técnico, también tengo creada una gem, ¿vieron? De Gemini, a la cual ya le di todo como un prompt en el que qué cosas se pueden hacer, que no. Por ejemplo, que no me recomiende ir cuando el servidor está trancado, ir a reiniciarlo, porque hay otros clientes. Entonces yo le voy poniendo todos los lineamientos de qué está permitido y qué no está permitido, y a su vez lo conecto a un notebook LM como base de datos con todos los manuales de los diferentes aparatos que tenemos. Entonces, yo cuando recibo una alarma, y es una alarma que no es muy clara, yo mientras voy de camino a solucionar ese problema y voy pensando qué puede ser, mientras tanto le escribo a este gem que me creé y le digo, que lo llamé Miguel, le digo, Miguel, estoy teniendo tal problema, tal cosa, revisate en los manuales que son cada uno de 200 páginas, a ver para este modelo cuáles pueden ser las posibles fallas. Le doy enter y mientras va pensando, yo voy llegando al lugar. Cuando llego ya abro el laptop, me fijo y ya ahí me da 10 diferentes opciones. Y ya ahí yo como técnico y con la experiencia ya sé por qué lado puedo ir atacando la idea. Las que más estemos en común van a ser a las que más, bueno, y las que menos trabajo lleven, en este caso, y menos impacto al servidor le lleven, son las primeras que voy a tomar. Entonces, la inteligencia artificial ya está ayudando. Excelente. ¿Y hay problemas que te llevan como a probar distintas soluciones? ¿Tenés que buscarle, darle la vuelta? Sí, hay varios porque mucha tecnología que utilizamos aquí es el primer lugar que me pasa, que la tecnología es punta a punta, que es como ni siquiera está a la venta y ya nos está llegando a nosotros. Entonces hay máquinas que no han fallado aún, porque están recién creadas. Entonces somos los primeros en recibir ese fallo, en decir, ¿qué es este código? ¿Qué es este error? La IA no nos puede ayudar porque tampoco sabe. Y entonces ahí es como donde tenemos que entre todos, mis compañeros, nos ponemos a hablar y a ver por dónde les parece que va. Y ahí cada uno va dando su opinión hasta que coincidimos y bueno, vamos a probar con esto. Obviamente siempre hay que pedir aprobaciones porque uno está trabajando con estas máquinas que son carísimas y no se puede arriesgar a que se queme algo. Entonces, dentro de lo que son los márgenes de posibilidad de movimiento que tenemos, sí. Bueno, con el crecimiento de la inteligencia artificial y la enorme demanda de energía, que tal, que Crusoe se posiciona y tiene todo preparado por la demanda de energía mismo. ¿Crees que el futuro de ingeniería de datos también va a depender de sistemas más sostenibles y eficientes? Cosa como el cooling que tiene Crusoe, que usa la máxima capacidad de agua posible sin tener que cambiarla cada rato y gastar tanta agua. Cosa Sí, como Google completamente. mismo, que no se pudo venir a Uruguay por el gasto de agua. Exacto, exacto. Al final creo que Google le dijeron que tenía que cambiar todo el sistema y ahí fue donde Google tuvo que reingeniar todo el sistema y cambió el enfriamiento por agua, lo cambió a enfriamiento por aire y ahí estaban viendo si se lo aprobaban. No, no estoy muy actualizado en el punto, pero creo que le había cambiado y por eso es que quizás esté en funcionamiento ese plan. Y después, Y respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que sí, y va a ser la gran diferencia entre un sistema bien hecho, eficiente, y un sistema ineficiente. Va a ser la gran diferencia entre un sistema ineficiente directamente va a ser un proyecto que no va a funcionar, porque al consumir más agua, más electricidad, generar más calor, consumir más espacio en los discos, eso va a hacer que sea, todo eso se traduce en dinero, en plata. Entonces, imagínense ustedes, se crean todo un software, base de datos, todo un sistema, pero que es tan ineficiente, que consume tanto, que tienen que cobrarle más caro a los clientes. A la hora que hagan un presupuesto a su cliente, no se lo van a querer cobrar, a comprar, porque va a ser 10 veces más caro que quizás la competencia que está ofreciendo algo que es un código más limpio, genera menos proceso, menos carga, utiliza más sistemas en paralelo.
Eso recarga menos los sistemas, menos calor y menos electricidad consumida, que eso se traduce en poder entregarle al cliente un producto final más barato. El cliente siempre va a ir a lo más barato o lo más caro, pero lo más eficiente. Entonces, va a haber una gran diferencia entre un sistema eficiente y uno ineficiente. Bueno, al día de hoy les pasa, si entran a una página web, como por dar un ejemplo, que te demora 10 segundos en cargarte la primera foto, ya casi nadie se queda esperando a ver qué foto está cargando. Ya cerrás y te vas a la siguiente opción de Google. Mientras que si entras a una página web que te responde rápido, uno se queda, navega, y al mismo tiempo la inteligencia artificial al día de hoy está posicionando las webs que son más rápidas, que responden más rápido, son las primeras que te ponen. Cuando les preguntas algo a Google y te responde Gemini enseguida, y siempre te dice de dónde sacó esa información, esa es la página más eficiente que encontró. Porque la IA no tiene tiempo para estar esperando a que cargue la foto para que encontrar la respuesta. La IA va a lo más rápido, lo más eficiente. Claro, es mucho mejor tanto como para la compañía, porque es más eficiente, como para los usuarios que usan la compañía. Exacto. Buenísimo. Diego, sabemos que tenés una gran experiencia a lo largo de estos años. ¿Qué habilidades o conocimientos crees que nosotros como estudiantes debemos enfocar y aprender de aquí a 5 o a 10 años y a futuro? Es difícil decir porque está avanzando todo muy rápido, está cambiando todo demasiado y decir algo de acá 5 años ya es mucho. Pero lo que les podría decir, aprendan a adaptarse a diferentes trabajos, no se queden únicamente con lo que cuando consigan un trabajo o, no sé, con lo que aprendan en Low-Tech, siempre extiendan sus conocimientos, vayan más allá y adáptense a nuevas cosas, prueben diferentes cosas, porque al día de hoy, por cómo todo cambia, tienen que ser un poco más todoterreno. No es como antes que quizás uno conseguía un trabajo y se podía quedar de por vida en ese trabajo. Ahora lo que premia es saber adaptarse al cambio y creo que eso vale mucho la pena. Después, el inglés es algo que abre muchísimas puertas por lejos. Por ahora, mientras siga siendo el inglés la lengua oficial. Y recuerden siempre que en realidad nosotros en el área informática no somos el punto más importante, sino que somos la herramienta por la cual los negocios nos utilizan a nosotros para poder ellos llegar a darle una solución a un grupo de personas. Que me ha pasado mucho en el área informática que hay gente que, no, yo eso no lo hago y lo hago mañana, es igual, nosotros somos los más importantes, y es como, sí, si seguís tirando la pelota, pateando la pelota para mañana, para mañana, para mañana, quizás te van a sustituir con alguien que sí va a hacer el trabajo, porque en realidad el negocio lo que quiere es que esto quede listo ya. No quieren que, en realidad no sos la parte más importante, sos una parte importante del eslabón, de toda esa cadena de producción, pero no sos lo más importante. Entonces hay que tener en cuenta eso, que somos todos como una cadena de montaje enorme que tiene que saber adaptarse, tiene que saber leer diferentes idiomas, diferentes manuales y bueno, y darle para adelante. Bueno, No se dejen asustar por la IA. dentro de este tema de que vos me mencionaste, la adaptabilidad, por ejemplo, contame, que creo que sería interesante, ¿cómo fue el cambio de servidores pequeños a Amazon, por ejemplo? ¿Cómo fue tu cambio? ¿Fue un boom? Al principio no fue un boom, más bien en la entrevista fue la parte que me asustó, porque fueron 4 entrevistas en diferentes momentos y la última entrevista fueron 4 horas, que incluso teníamos que hacer un descanso en el medio y todo, porque me acuerdo que ese día terminé destrozado porque fueron muchas horas, muchas preguntas técnicas y sobre todo eran preguntas como, ¿cómo actuarías si sucede esto y sucede lo otro? Y también en preguntas ya un poco más personales, pero cómo uno reaccionaría si tenés un problema con tu jefe o si tenés un problema con un compañero. Entonces, como que te tocaban todas las partes, desde la parte técnica a la parte sentimental. Y entonces eso me asustó mucho. Y también cuando me decían, vos ten en cuenta que vas a tener que estar trabajando en data centers, que son los más grandes del mundo, somos una empresa de 2 millones de personas, vos ten en cuenta que esto es la mitad de la población de Uruguay, es una empresa grande. Claro, y eso era como que cada vez me hacía sentir más chiquito, pero cuando entré y en realidad me di cuenta que al ser una empresa tan grande, no puede delegar tantas tareas a una sola persona, sino que uno hace una tarea más en particular. Uno es un pequeño engranaje en una cadena enorme de montaje. Y entonces todo eso que yo ya había aprendido en Sudamérica, en Uruguay, fue como mi escuela, me ayudó a llevar de esa como micro conocimiento que tenía de escalarlo
a esas empresas grandes. Así que fue más miedo lo que me generó de cuando la empresa gigante se presentó ante mí que la realidad en el momento. Según tu experiencia, ¿vos dirías que es más práctico o más, obviamente lo que aprendemos, obviamente lo usamos, pero es más practicidad, más experiencia que conocimiento ya? Un poco de ambos. La experiencia ayuda un montón, pero también la parte interpersonal pesa mucho a la hora de trabajar, porque no es lo mismo las personas que les cuesta más la parte de relacionarse, como que tienden a dejarla un poco más de lado. Y creo que va un poco por los dos lados, por la experiencia y por el conocimiento. Porque muchas veces quizás uno por conocimiento sabe que la solución a esta falla puede ser esto, pero alguien con experiencia quizás lo solucionó de una forma totalmente diferente. Entonces ahí es donde pasa muchas veces. Hay gente que jamás ha recibido de nada, pero tiene mucho más conocimiento y experiencia que alguien que sí viene recién fresquito, con mucho conocimiento, pero es como muchas veces no se ponen de acuerdo y al final ambos tenían su solución. Pero el tema, uno era más rápido que el otro, uno era más eficiente que el otro, o uno tenía más feeling con el jefe. Entonces es un poco de todo ahí. Así que yo les diría que vayan por ambos lados, experiencia y conocimiento. Buenísimo. Bueno, estamos acá en la UTEC para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por estar acá con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar o comentar? No, para mí un placer haber estado aquí con ustedes, un gusto. No sé si se notó, estaba bastante nervioso. Igualmente, igualmente. Buenísimo. Y gracias a todos los que han estado con nosotros en este podcast sobre la inteligencia artificial y cómo nosotros estamos aprendiendo de profesionales que tienen experiencia clave en esto. Vamos a dar cierre. Muchas gracias a Diego por venir y al equipo por ayudarnos en todo este trabajo. Gracias, Diego. Muy amable. Muchas gracias, chicos. Me voy que mi jefe me va a matar. Sí, a mí me van a despedir después de esto. Nos vemos. Mucho gusto.